No hace tanto tiempo, poco más de 70 años han pasado desde que estas trincheras de Alcubierre fueran uno de los cientos de escenarios donde se libró la Guerra Civil Española. Tras el fin llegó el éxodo de numerosos ciudadanos aragoneses republicanos que huían de la dictadura de Franco. La mayoría se instaló en Francia y en Sudamérica, y solo unos pocos lo hicieron en el norte de África. A conocer la vida de estos exiliados en el Magreb, prácticamente borrados del mapa de la historia, al relato de su huida y de su posterior vuelta a Aragón dedicamos este Archivo Z, protagonistas del olvido. Ahora solo se oye el silbido del viento, nada más que silencio, donde desde 1936 a 1938 la tensión de la guerra se cortaba con la fuerza de las armas y la violencia. Aquí, en el frente de Monegros, republicanos y sublevados lucharon en un conflicto fratricida entre amigos y vecinos con ideas opuestas, que supusieron una distancia inalcanzable. Ideas enfrentadas en la guerra civil, ideas que en apenas 3 años acabaron con la vida de más de medio millón de personas. Ciudades y pueblos destruidos, España y concretamente Aragón, rotos. Conforme el bando nacional ganaba terreno, llegó el exilio de los que habían perdido. Alla mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina. Cientos de miles de personas abandonaban sus hogares huyendo del miedo y la represión. Dejaron atrás su pasado, vidas borradas de un plumazo. La mayoría atravesó a pie la frontera hacia Francia, odisea repleta de hambre y de frío. Otros cruzaron el océano en dirección a México, Argentina, Estados Unidos. Muchos a los que el final de la contienda les pilló en la zona de Levante tuvieron que huir casi a la desesperada al norte de África. El investigador Luis Antonio Palacios acaba de publicar La Nación del Olvido, un estudio editado por el programa Amarga Memoria del Gobierno de Aragón. Luis Antonio ha recorrido palmo a palmo el territorio aragonés en busca de protagonistas del exilio, desconocido hasta ahora en el actual Magreb, por entonces protectorado francés. La tarea fue difícil porque frente a la huida masiva de ciudadanos hacia Francia, los que se quedaron atrapados en la zona centro, ¿no?, que todavía les quedaba 2 meses y pico de guerra, pues solamente tenían la única salida del mar, que no había muchos barcos y encima estaba el bloqueo de la armada fascista, española e italiana, ¿eh? Sí que hubo un sálvese quien pueda, que hubo gente que por suerte o por azar o por no sé, o porque a lo mejor tenían algún contacto que pasó desapercibido, pues consiguió escabullirse por sus propios medios, ¿no? La meta de todos ellos, alcanzar las costas argelinas, unos 200 kilómetros de los puertos marítimos de la península. La llegada no fue fácil. Había una colonia española muy amplia, sobre todo en ciudades como Orán, Casablanca, Tánger, donde incluso eran mayoría, más que los franceses, y allí sí que estaban las organizaciones españolas, el republicanismo estaba muy arraigado, y hubo gente que les ayudó, pero las autoridades francesas me atrevería a decir que el grueso de la población francesa, siempre hubo excepciones, lo reciben pésimamente mal. En muchos sitios intentan torpedear la llegada, incluso el famoso abad Gabriel Lambert, que siempre lo menciono porque es que era un cura fascista, admirador de Franco y de Hitler, hizo todo lo posible para que no pudieran desembarcar en Orán, incluso barcos en los que iban cientos de mujeres y de niños, ¿no?
El relato sobre el confinamiento de aragoneses en el norte de África está escrito en primera persona con los nombres de Evelyn e Isabel, nacidas en el exilio. Ambas se reúnen alrededor de un té moruno en Zaragoza para contarnos la historia de sus padres. Antes de marcharse de aquí de Zaragoza, estuvo mucho tiempo pues ayudando a sacar personas que estaban aquí atrapadas, les ayudaba a pasar al lado republicano. Eso lo hacía por donde pasaba el tren que iba hacia Fuendetodos, pues por las noches cogía un grupo de gente y los pasaba al lado republicano. Ángel Marín, en el último suspiro de la guerra, consigue alcanzar el Stanbrook, un buque cargado con más de 3.000 exiliados republicanos. Destino, Orán, el mismo que el del padre de Isabel, Santos Sarraseca, de Gurrea de Gallego. Él tuvo que hacer la travesía por el Mediterráneo en una pequeña barca. Pues la barca que iba llena de gente. Por eso cuando hablan de las pateras ahora, siempre me acuerdo de mi padre que lo contaba. Imagínate una barca del año 39 que era de una cooperativa de pescadores que se les dieron, venga, salir huyendo. Y imagina, iba repleta de gente. Entre ellas iba una mujer de Zuera, María Sarraseca, que estaba embarazada, esta mujer, que dio a luz cuando llegó a Orán. Tras pasar 2 meses retenidos en el puerto de Orán por los franceses, los exiliados fueron enviados a un campo de concentración cerca del desierto del Sáhara, Camp Morand. A ver, la vida en Camp Morand, por lo que decía mi padre, era muy dura, muy dura. Muy dura por el trato, pasaban muchísima hambre, muchísimo frío. A mí una anécdota que contaba mi padre, muchas veces cuando yo estaba en Casablanca, que a lo mejor decía, oye, hacía mucho frío, y decía mi padre, ponte periódicos. Y yo decía, pero papá, ¿vas a poner periódicos? Dice, sí, porque cuando estaban en el campo de concentración, se envolvían en papel de periódicos porque impedía que les llegara el frío. La alimentación era malísima, encima les echaban una cantidad de sal tremenda en la comida para que lo pasaran mal. Poca comida, date cuenta, vitaminas, proteínas, de aquello no había nada, y los tenían trabajando pico y pala, que lo estaban haciendo las vías del tren. Entonces, pues pasándolo mal. Lo que pasa que como eran gente joven y siempre sacaban una parte buena, le sacaban chiste a la cosa, ¿no? Bueno, chiste, vamos a ver. Pues había uno de Almudévar, Mariano Dena, que debía de ser, era muy gracioso, y ese les hacía reír y de todo, ¿no? Aún así, los aragoneses exiliados en Camp Morand, igual que en otros centros de internamiento del norte de África al mando de Francia, se organizan. Entre ellos hicieron el Club de la Cultura, o en un barracón de la cultura. Ahí daba clases mi padre de pues, matemáticas y todo esto. Con el final de la Segunda Guerra Mundial terminan también los campos de concentración. Tanto el padre de Evelyn como el de Isabel se instalan en Casablanca, ciudad más poblada del actual Marruecos. Pues él rehizo su vida allí, buscó trabajo, encontró trabajo y se enamoró de mi madre, que era hija de José Vivas. No, en Casablanca mi padre siempre lo ha dicho, que ha vivido muy bien. No con grandes lujos, pero bueno, bien, tranquilo, sin ningún problema. Además, mi padre era una persona que aprendió árabe, entonces hablaba con la gente de allí muy bien, se defendía muy bien. Yo me acuerdo de Casablanca, pues eso, que nos juntábamos mucho con la familia Marín, con Solsona, también venía uno de Grañén, Manuel Bernal, en alguna ocasión con la familia López, Joaquín López, y de ir de niña íbamos al centro de Armonía, que era el centro de la CNT, que hacían obras de teatro, echaban películas, y mi padre nos llevaba. Ambas nacen en Casablanca, viven su infancia allí, pero en la mente de sus padres, como en la de la mayoría de los exiliados republicanos, solo cabe una idea: volver a Aragón, objetivo que cobra fuerza a finales de los años 60, más si cabe cuando los territorios bajo dominio francés se independizan a través de cruentos enfrentamientos. El regreso no fue un camino de rosas. Nosotros cogimos el barco y fue destino Algeciras. En Algeciras nos estaba esperando una hermana de mi madre que vivía en Cádiz, y mi padre, nada más bajar del barco, pues se tuvo que presentar a la policía
Allí ya tenían el consulado y habían mandado aviso de que tal día llegaba pues Santos Arrasecagil. Y cuando llegamos a Gurrea, pues a los pocos días, porque mi padre ya tenía la fecha, que le habían dicho, se tuvo que presentar en Huesca, se presentó, también ya lo sabían en Huesca que tenía que presentarse y no hubo ningún problema ni nada. Vinimos a Zaragoza, a la casa de la familia, porque es la casa de los abuelos. Hombre, mi padre con mucha ilusión, muchas ganas. Yo, pues la verdad es que era dejar toda mi infancia, todas mis amistades, todos mis amigos y llegar aquí a un sitio donde no conocía a nadie. Pero bueno, todo el mundo siempre te haces a lo que hay, ¿no? Y desde entonces la historia del destierro se ha contado en familia, pero no fuera de ella. Evelyn e Isabel son la muestra viva de un recuerdo no tan lejano que, en cambio, desaparece. Lo del exilio y lo que es la guerra, pues siempre ha estado presente en casa, porque mi padre siempre hablaba de lo mismo, siempre hablaba del exilio, cómo se fue, por eso lo sé, cómo se escapó, lo que pasó en Camorán, sobre todo, el transahariano. Entonces ha sido un tema que siempre lo hemos tenido en casa, siempre lo hemos vivido. Los barrios de Marif, de Casablanca, de lugares donde se hablaba en español, donde los cines eran españoles y ponían películas de Marisol, donde convivían la colonia de la inmigración y los exiliados, pues van quedando desiertos. Entonces es como un poco como una ciudad de fantasmas, ¿no? Cuando tú te encuentras gente que sabes positivamente que se fue a África, ¿no? Que estuvo a lo mejor 30 años en África, y que nadie lo recuerda, ¿no? Nadie, es como, es más fantasmagórico todavía que la desaparición de la comunidad española en África. Realmente hay bastante gente que es como si nunca jamás hubieran existido. Gente que a lo mejor se fue a la guerra ya con 20 años o 21 y no queda ni rastro, es como desolador, ¿no? En la luna negra sangraba el costado. Las historias de estos exiliados han formado parte de la desmemoria colectiva durante décadas, sepultadas bajo metros de tierra y olvido, en Zaragoza, en Gurrea y en cientos de localidades aragonesas. Es el momento de tenerlas en cuenta. A mí me parece muy bien que se publique, que se sepa lo que hay. Siempre teniendo las cosas claras, a ver, sin sacar las cosas de quicio, a ver, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque lo que sí que he aprendido de mi padre es la tolerancia y el respeto hacia los demás. Yo siempre digo que esto que sirva para que no vuelva a repetirse la historia, no sé cómo decirte, que la gente joven se dé cuenta muchas veces que tenemos que aprender a ser tolerantes. No todo el mundo tiene que pensar igual, porque mi padre eso nos lo enseñó. No todo el mundo tiene que pensar igual, hombre, es que lo aburrido es que todo el mundo piense igual y todo el mundo vaya igual vestido, ¿no? La gente, yo creo que tenemos que tener nuestras ideas, pero ser respetuosas. Es bonito que se sepa, que se entienda lo que han pasado estas personas, ¿no? Que se tuvieron que ir y lo han pasado bastante mal, o muy mal, y algunos no han vuelto. Tengo la suerte de que mi padre volvió, pero hay muchos que no han vuelto, entonces es interesante el saber lo que han hecho y que seamos conscientes de lo que hay y de lo que puede haber. Quiso Dios con su poder fundir 4 rayitos de sol. Tras el destierro, la huida, el hambre, la oscuridad y el olvido, llega el conocimiento y la memoria. Nos despedimos desde Gurrea de Gállego, el pueblo de Isabel, los protagonistas del exilio durante la dictadura franquista, concretamente los que lo pasaron en el norte de África, piden que se conozca sus vidas, que no caigan en el olvido. Archivo Z lo ha contado para que los exiliados vuelvan a formar parte de la historia con mayúscula más reciente. De mi querer, tierra bendita de perfume y pasión, España en toda flor a tu piel, suspira un corazón.